Información, cultura y diversión. Radio San Andrés Es tu mejor opción. 97.6 FM. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Radio Universitaria San Andrés presentan Consultorio Jurídico, un programa de orientación y asesoramiento legal que responde a las necesidades de nuestra sociedad. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un gusto, como cada lunes, el reencuentro con el consultorio jurídico a través de la Radio Universitaria San Andrés por 97.6 FM y también por las redes sociales. Soy Isabel Segada y esta tarde estaré acompañándolas, como siempre, en este espacio para orientar a la ciudadanía en diversos temas jurídicos. El día de hoy, como siempre, nos acompaña el doctor Ignacio Escobar, quien es responsable del consultorio jurídico de la ciudad del Alto, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Escobar, un gusto nuevamente estar en este espacio del consultorio jurídico para orientar a toda la ciudadanía. Sí, buenas tardes a todos los oyentes. Y particularmente a ti, Isabel, siempre es un gusto compartir estos momentos y bueno, hacer conocer a la población que nosotros seguimos trabajando en los consultorios jurídicos. A mí me toca llevar adelante las tareas de orientación, de asesoramiento y patrocinio en la ciudad del Alto, como ya sabe la población. Estamos aquí para hacer conocer la dirección donde estamos trabajando, donde pueden acudir los usuarios, las personas de escasos recursos que requieren atención, orientación en los problemas legales que tienen las personas, ¿no? Es una sociedad donde tenemos una serie de hechos y de actos en los que estamos siempre inmersos los seres humanos, para satisfacer nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades vitales y bueno, en esa relación social en la que estamos inmersos, siempre a veces nos encontramos con algunos inconvenientes que se convierten en problemas y que se vuelven conflictos, ¿no? Y que a veces el contacto directo, el diálogo no es suficiente, porque a veces hay caprichos, hay terquedad, hay motivaciones que están un poco alejados, o sea, siempre estamos buscando a veces la confrontación o estamos buscando defraudar al otro. Entonces son situaciones que escapan en esas relaciones cotidianas en las que está inmerso el ser humano. Estos temas, esta relación continua, permanente, porque el ser humano es un ser esencialmente social, un ser que está en permanente contacto con todos sus congéneres, o sea, nosotros, los seres humanos, bueno, buscan siempre, básicamente, vivir en paz y en armonía. Pero muchas veces esta situación no sucede como uno quisiera. Entonces ahí existen conflictos y esos conflictos a veces requieren ya de conocimientos técnico-teóricos en la parte legal, porque puede haber un contrato, por ejemplo, de compra-venta, el otro no entrega o no paga el precio necesario. Entonces, bueno, ya hay un conflicto o hay incumplimientos que parten de la voluntad de uno, o sea, es decir, voluntariamente a veces no quiere cumplir, o involuntariamente también, o sea, no puede cumplir, o sea, con lo que ha acordado con la otra parte. Entonces, son diversas las situaciones en ese relacionamiento social que tiene el ser humano, ¿no? Así es, el día de hoy en realidad vamos a hablar de un acto que sí es voluntario, que sí es bien pensado, analizado, tal vez una sola persona, tal vez varias personas en el ámbito privado o en el ámbito público se pueden dar. Y estamos hablando de la falsedad material.
El artículo 198 del Código Penal dice: el que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de 1 a 6 años. Sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona. En realidad, cuando hablamos de la falsedad material, estamos hablando de documentos, muchas veces personales, muchas veces también del ámbito público que necesitamos para, hacer ciertas transacciones. En realidad, pasa por ahí. Doctor Escobar, si nos puede comentar acerca justamente y hacer el análisis correspondiente sobre la falsedad material en nuestro país y también acerca de los delitos, ¿no? Porque este es un delito. ¿Cuáles son los más frecuentes que se ha visto a nivel nacional? Sí, Isabel, antes de entrar a desarrollar el tema en sí, lo que quisiera comentarle a la población que nos está escuchando es que hoy día, esta tarde, teníamos que contar con la presencia de un destacado profesional, el doctor Juan Carlos Manríquez, un penalista que creo que está en este momento en una audiencia, sí, para que nos colabore en el manejo técnico de todas las experiencias vividas o que tenemos que vivir cotidianamente frente a este hecho delictivo. Seguramente en el curso del programa se nos va a conectar, ya le hemos pasado el link, me parece. Sí. Entonces esperamos, contar con la presencia de este destacado profesional. De todas maneras podemos ir avanzando, ¿no? Porque los delitos, se clasifican de manera. Los abogados siempre tenemos que estar pensando qué tipo de delito es el que vamos a encarar. O sea, cuando viene una persona víctima de la comisión de un delito, vemos si este es un delito de orden personal, patrimonial o delitos contra el Estado, ¿no? Son las 3 clasificaciones grandes que tiene nuestro Código Penal. Y entre los delitos de orden patrimonial están este tipo de hechos delictivos que se suceden: la falsedad material, la falsedad ideológica, como su nombre lo está diciendo, ¿no? Es las falsificaciones que uno los realiza en un instrumento público, a veces hacen aparecer testimonios de propiedad, ¿no?, sobre un bien inmueble y se ponen a registrarlo. O aparecen con las firmas de una persona que jamás ha firmado y aparecen incluso hay protocolos firmados en las notarías donde tiene que darse fe pública. Y este tipo de delitos a veces causa perjuicios en el patrimonio de las personas. Son delitos, de orden patrimonial, de orden económico, pecuniarios, que básicamente lo que están buscando es sacar una ventaja económica o apropiarse de un bien inmueble para consolidar un derecho real donde no tiene ningún derecho la persona que está falsificando. Son estos hechos y estos actos que nuestro Código Penal los tipifica, bien lo has dicho, en el artículo 198 y 199 están claramente estructurados, los presupuestos o los requisitos que tiene que cumplir este tipo de hechos, que son conductas delictivas de orden público, lógicamente, donde la sanción es de 1 año a 6 años y si es cometido por funcionarios públicos se agrava hasta 8 años. Eso es lo que establece nuestro Código Penal con relación a este tipo de hechos delictivos que se cometen. Pero cada hecho, cada caso es tan particular. Las circunstancias siempre son distintas y diferentes. Pueden haber en este momento 2 falsificaciones materiales, pero las circunstancias y las motivaciones son distintas. Y en materia penal lo que se busca siempre es averiguar la verdad, ¿no? La verdad de cuáles han sido las motivaciones que ha tenido la persona que ha cometido este delito.
Ahora bien, en los últimos días se ha conocido información, esto como ejemplo para que la gente vaya apuntando qué es una falsedad material, en qué casos se utilizan. Se ha conocido de personas que están dañando económicamente a otras cuando les ofrecen, sobre todo, anticréticos, ¿no? Entonces hay una persona, yo pongo mi publicación, lo hago en redes sociales, ¿no? Lo más usual es aquello. Entonces me llaman y yo voy, muestro el departamento, les indico sí, tengo acá toda la documentación que respalda el anticrético, cuesta $10,000, ¿no? Entonces la persona dice sí, me gusta, está bonito, tengo el dinero, hacen la transacción, a la semana la persona se quiere trasladar, pero resulta que la persona que le dio en antícresis ese departamento, pues lo estafó, le entregó otros documentos. Ahora, ¿cuál es la relación de esta persona para que pueda tener en su poder estos documentos que los da derechos reales, por ejemplo, ¿verdad? De saber si la propiedad es de uno o no, cómo confiar en estas personas, cuál es el trabajo que hacen para engañar en realidad, no a uno, sino a muchos a nivel nacional. Sí, has dado un ejemplo muy, muy delicado, muy importante además, y la población muchas veces, para satisfacer esa necesidad de vivienda que tiene, se ve alguna vez la necesidad de contratar un anticrético, ¿no? Y esta figura delictiva no solamente se da de una manera aislada, sino algunas veces lo hacen hasta de una manera muy agravada, se podría decir, una persona, y la gente cree a veces en la buena fe de la gente, ¿no? Si vos me ofreces un anticrético, lógicamente yo lo primero que voy a decir qué es lo que está ofreciendo, ¿no? Es un departamento de 3 dormitorios, bueno, la persona, bueno, a ver, lo veremos, ¿no? Uh-huh. Lo primero que dice uno, entonces seguramente vos vas a sacar tu llave, me vas a mostrar el departamento, exacto, todo lo que tiene, y bueno, el precio $30,000, bueno, como mínimo, digamos, ¿no? Porque están entre 30 y 40, pero ahí vamos, o sea, ¿no? Y yo me confío porque vos ingresas a la casa porque tienes tu llave y bueno, vos me indicas que eres dueña de ese departamento y generalmente la gente cae en esos trajines porque no le pide el derecho de propiedad, o sea, ¿no? El documento, el folio real que acredite su derecho sobre ese bien inmueble. Entonces cree, ¿no? Y muchas veces dice, bueno, incluso hay gente ahí adentro, dice, pues ya termina su contrato este fin de mes, usted ingresa a partir del 1 de noviembre, si usted me da la plata en este momento, yo les voy a devolver a ellos y ellos se salen. Eso es el compromiso que tenemos. Incluso la persona que está habitando el departamento le va a decir, sí, efectivamente es así. ¿Usted cree en eso? Ahora, ¿cuál es el deber del abogado, o sea, en este caso? Las leyes señalan que un anticrético debe estar estructurado en una escritura pública y que tendría que grabarse en derechos reales para garantizar el gravamen que va a pesar sobre ese inmueble, porque es la única forma de garantizar la devolución de ese monto que va entregado en calidad de contrato anticrético. Sucede que, bueno, que muchas veces algunos, no sé si podemos decir en complicidad o por desconocimiento o qué sé yo, pero algunos abogados terminan haciendo contratos anticréticos en documentos privados, lo cual, o sea, la ley no está estipulando que se dé en esa categoría. Entonces tiene que ser una minuta donde se inserte en un protocolo y una escritura pública. La persona que va a firmar, los que van a firmar el contrato, tienen que trasladarse a la notaría para firmar los protocolos correspondientes. Y lógicamente, ¿qué es lo que va a hacer el notario? Lo primero que le va a pedir es pues el folio real, ¿no? Y entonces cuando se hacen documentos privados y de manera muy particular, muy privada, o sea, con algún abogado que está por ahí,
y no exigen esta escritura pública, lógicamente incluso van a suscribir, le va a entregar los 30.000, y cuando va a querer ocupar el departamento, desgraciadamente ese departamento se encuentra vacío, sí, pero no era el dueño, era una tercera persona que se había aprovechado de la buena fe de este ciudadano que necesitaba ese departamento. Pero yo tengo aquí un documento firmado y aparece el verdadero dueño. Dice, no señor, yo soy el dueño. Entonces, ¿qué ha pasado entonces? ¿No? Y ahí están los grandes problemas de defraudación económica que sufren los ciudadanos. Y esta figura no solamente se da con una persona, a veces son 2 o 3 personas, ¿no?, que han entregado ese tipo de montos, y bueno, y el hombre, la persona que ha recibido ese dinero, desaparece, no está, y es otro la persona, el dueño de ese. Por eso es necesario, o sea, tener presente y tener en cuenta de que tiene que ser en una escritura pública, en una minuta, como dice, dirigido al notario para que éste protocolice. Y lógicamente siempre tenemos que cerciorarnos de que el bien inmueble ofrecido en anticrético, el dueño es la persona que está ofreciendo, ¿no? Hay ahora en Derechos Reales una oficina donde dan una información rápida, no se puede ir con el nombre y apellido, con el carnet, decir, o sea, yo estoy queriendo hacer un contrato anticrético, quisiera saber si este señor es dueño del inmueble que está ubicado en tal zona, en tal calle, es un departamento, una propiedad horizontal que tiene en tal edificio. Entonces, seguramente van a revisar los sistemas en Derechos Reales y va a salir o no va a salir el nombre de esta persona. Entonces, en información rápida ya sabemos si efectivamente esa persona es el dueño de ese bien inmueble o no es el dueño. Porque para entregar montos fuertes como 20.000, 30.000 o más cantidad de dólares, o sea, es importante cerciorarse de que el sujeto con el que se está hablando es el titular y tiene ese su derecho real debidamente registrado e inscrito, y se está hablando formalmente con el propietario de ese inmueble que está queriendo contratar en anticrético. Se le puede pedir también al dueño que le facilite una copia o una fotocopia de su folio real, ¿no? Porque muchas veces sucede también de que la persona que está contratando el anticrético contrata de buena fe y el señor es el dueño porque le facilita los folios reales, le facilita los impuestos, le facilita muchos documentos más o menos que acreditan su derecho de propiedad, pero cuando ya le toca registrar la escritura pública del contrato anticrético, se da cuenta que ese señor tenía una serie de gravámenes en ese bien inmueble, o sea, 1, 2, 3, entonces, ahora puede ser que le entregue incluso el departamento, pero para la recuperación siempre existe una complicación. Hay un primer gravamen, un segundo gravamen, un tercer gravamen, y quizás de él es el cuarto gravamen o el quinto, o no sabemos, puede ser el segundo también, pero hay un gravamen con antelación. Y en cualquier momento, si llegara a ser sujeto de ejecución esta persona, lógicamente el primer acreedor, el que ha grabado, está con el primer gravamen, va a cobrar, o sea, y si sobra, ese será pues el saldo para el que ha contratado el anticrético. Entonces, todos estos aspectos hay que analizarlos, revisarlos con mucha responsabilidad de parte de la persona que va a realizar el contrato anticrético. ¿Cuál es la sugerencia, doctor Escobar, que da a las personas justamente que a veces por la necesidad, ¿no? Porque seguramente porque es muy baratito, entonces accedo, me alcanza mi platita y está bien, entonces voy. Pero ¿cuál es la sugerencia que usted les puede dar el día de hoy a todas estas personas que nos siguen a través de la radio?
Sí, es muy importante, o sea, tomar las precauciones necesarias al respecto. Y uno de ellos es siempre solicitar el folio real de la persona que dice ser titular del inmueble que va a ceder en anticrético. Puede ser una casa íntegra, puede ser un departamento, un derecho de propiedad registrado en propiedad horizontal, pero todos estos registros realizados en derechos reales están publicitados, ¿no? Si es titular, va a salir su nombre, su registro y va a figurar como propietario. O sea. Por eso es importante solicitar, o sea, una copia de su folio real, una fotocopia del folio real actualizado, ojo, porque puede ser también que le dé un folio real del año pasado, por ejemplo. Entonces, sin embargo, este año ha contratado un crédito y lo has registrado. Entonces, pero también está aquí otra figura que puede darse la persona que va a contratar o va a realizar este tipo de contrato. Apersonarse por derechos reales, si tiene la copia del folio real, preguntar si efectivamente la persona que está figurando en ese folio real es el titular y tiene el derecho de propiedad debidamente registrado, y si el bien inmueble no cuenta con gravámenes o con anotaciones preventivas sobre algún conflicto de orden legal que pueda tener esta persona. Son estos tipos de hechos que tienen que cerciorarse y darse el tiempo necesario antes de entregar el dinero, antes de realizar y firmar el contrato. Debe tomar todos los recaudos la persona, porque no va a entregar un monto mínimo, sino va a entregar una cantidad de dinero que quizás es el ahorro de toda su vida. O sea, entonces tiene que tomarse tiempo, no es decir, bueno, sí, me gusta, todo está bien, vamos a donde su abogado, y su abogado hace el documento privado, sabiendo que no se está cumpliendo con lo que está exigiendo las normas legales con respecto a esta figura jurídica. ¿Quiénes son los responsables y cuál es la pena que tendrían? Bueno, las personas que están cometiendo este tipo de defraudaciones no siempre es el titular, siempre es o han contratado en alquiler el departamento, y ese inquilino, ese arrendatario, esa persona que está pagando mensualmente un alquiler, ¿no? Muchas veces se hace pasar como el dueño del inmueble, ¿no? Sin ser el dueño, sin ser el titular del inmueble, manifiesta ser el titular y muchas veces obtiene montos importantes y dándole un contrato anticrético y termina desapareciendo. Entonces, por eso es que la ley sabiamente está normando de que los contratos anticréticos no deben realizarse en documentos privados, ¿no? Está prohibido su realización en documentos privados, sino que tiene que ser en una minuta, ¿no? En un documento con escritura pública, ante un notario de fe pública, para que dé fe de ese acto jurídico que están realizando las partes, y la persona que está entregando el monto de dinero se garantice con la anotación y el registro sobre el bien inmueble del contrato que está asumiendo en ese momento. De esa manera se garantiza, ¿no? De lo contrario, buscar al delincuente que va a ser, sabemos que lo ha realizado voluntariamente, ¿no? El dolo, o sea, en la conducta dolosa de este sujeto, o sea, ya ha tomado las previsiones, las precauciones de ponerse a buen recaudo, de escapar, ¿no? de la persecución policial o de las instituciones, o sea, que efectúan este control social, que tiene ese carácter coercitivo, o sea, de tomarlo, de detenerlo para someterlo a un proceso de orden penal y sancionar esa conducta. La gente que está metida en este tipo de hechos siempre está buscando no solamente defraudar, sino también hacerlo bien, o sea, claro. ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta todos estos aspectos. Bien, doctor Escobar. Bueno, no solamente es este ejemplo que acabamos de dar el único que se da en lo que es falsedad material.
Hay otros ejemplos que vamos a continuar desarrollando en la segunda parte de este programa Consultorio Jurídico, donde hoy tocamos el tema de la falsedad material. Nos vamos a una pausa, nosotros nos quedamos con el doctor Escobar y retornamos con más información y orientación legal y jurídica para todos ustedes. Aguárdenos, por favor. Enseguida retornamos con su programa Consultorio Jurídico. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Desinfectar tu celular del coronavirus. El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Centro de Conciliación. Hay un sentimiento generalizado en la población boliviana que no cree en la justicia boliviana. A partir de esa realidad es que la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés ha decidido promover la cultura de la paz a partir de la implementación del primer centro de conciliación a nivel del sistema público universitario. El centro de conciliación cuenta con la colaboración, al inicio al menos, de la cooperación suiza, COSUDE. Es un centro completo con una cámara GESEL para la práctica de la conciliación. Va a contar con un número superior a 25 conciliadores. Nosotros no designamos a jueces, a magistrados, a fiscales, pero sí los formamos. Desde esa perspectiva tenemos una corresponsabilidad en promover una formación distinta, cambiándoles el chip a nuestros futuros abogados y abogadas para que ellos sean los promotores de la cultura de la paz. Con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. San Andrés Deportes, con la mejor información deportiva. A través del programa te invitamos a ser parte de nuestro equipo con todo el acontecer del deporte universitario. San Andrés Deportes. ¿Eres
una persona que gusta de los deportes o practicas alguno, buscas un programa deportivo que rompa esquemas, pues no busques más. Todos los sábados a mediodía llega Playtime, un programa diferente a través de la señal de la radio San Andrés 97.6 FM. Playtime, que comience el juego. La nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM. Ya retornamos con su programa Consultorio Jurídico. Estamos de retorno con el programa Consultorio Jurídico y se encuentra también con nosotros el doctor Juan Manrique. Como bien lo había mencionado a un inicio el doctor Escobar del programa, nos está acompañando justamente para que podamos entender qué es la falsedad material, cómo se lleva a cabo en el país y también que nos pueda dar ejemplos de los casos más recurrentes en falsedad material que se da en el país. Doctor Manrique, ¿nos escucha? Buenas tardes, gracias, gracias por la invitación, gracias doctora, gracias por el tiempo que se me ofrece para poder compartir con los alumnos, para poder estar en este lindo programa. No sé, solamente consulto si se me puede escuchar bien. Le estamos escuchando perfectamente. Perfectamente, doctor. O sea, Manrique, bienvenido al programa y le escuchamos muy bien. Adelante, Isabel. Claro que sí, ahí también estaba saludándolo el doctor Escobar, que lo había anunciado al inicio de nuestro programa, y le agradecemos a usted por el tiempo que nos brinda justamente para poder orientar a toda la población. Habíamos avanzado en el primer bloque con el doctor Escobar acerca de lo que es la falsedad material en nuestro país, haciendo una revisión del Código Penal, y también habíamos visto con un ejemplo la falsedad material cuando, bueno, hay un antícresis, que uno hace un documento, elabora un documento, y cuáles serían los pasos que tendría que seguir la persona que va a hacer ese contrato de antícresis para que obviamente no se deje estafar a lo largo de ese proceso. Sin embargo, existen otros tipos de falsedad material, doctor, en el país, que quisiéramos que también podamos profundizar con usted y que nos pueda comentar cuáles son esos delitos de falsedad material en el país. Gracias, doctor Escobar, un gusto saludarlo, un gusto poder compartir, aunque sea estos minutos, con semejantes abogados, colegas de tanta trayectoria. Gracias, doctor. Derecho. Y bueno, gracias una vez más por este tiempo en la radio. A ver, bueno, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros, como cuando estamos en etapa de estudio también, tendemos a confundir el tema de las falsedades. A veces no tenemos una explicación muy puntual respecto a cómo se plantea esta situación de las falsedades, cómo es que se realizan, se materializan estos hechos, y se llega a tipificar en el delito de las falsedades. Como sabemos, la jurisprudencia nacional también ha tratado de limitar y también de que se pueda ser más entendible las falsedades, tanto material, tanto ideológica, y también el tema del uso de instrumento falsificado. Actualmente, cuando nosotros en el día a día vamos al Ministerio Público y queremos presentar una denuncia por el delito de falsedad material, tenemos que el Ministerio Público no permite que nosotros podamos incorporar dentro de la falsedad material, también hacer referencia a que puede esta falsedad material conllevar otro tipo de falsedades, así como una falsedad ideológica, y también el uso de instrumento falsificado, ¿no? En ese sentido, antes le estoy hablando, doctora, de quizás unos 5 años atrás,
un poco más en la práctica, se veía que muchos colegas presentaban denuncias ante el Ministerio Público y ponían todas las falsedades, iniciando por una falsedad material y luego denunciaban una falsedad ideológica y después un uso de instrumento falsificado, pero todo ello ha creado que en nuestro criterio jurídico, nuestro criterio como colegas, lleguemos a ciertas confusiones que eran elementales, que no era necesario plantear un uso de instrumento falsificado y además una falsedad ideológica y además una falsedad material, porque al final estábamos hablando de un hecho idéntico, solamente que con una tipificación diferente. Es decir, que adecuábamos el hecho que ha sucedido a cualquiera de estos tres delitos. ¿Por qué quiero empezar refiriendo haciendo este antecedente? Sucede que ya con la jurisprudencia nueva que tenemos, se ha entendido que al realizar un hecho que se pueda tipificar en una de las falsedades, también puede conllevar que se realice, ejemplo, si yo forjo un documento, en este caso me fabrico un documento, y ahí estamos hablando de la falsedad material, porque el tipo penal nos dice que forjar, es decir, yo voy a poner un ejemplo para hacerme entender también con los alumnos, con los colegas. Yo agarro una impresora de alta calidad, escaneo un título profesional, ejemplo, pongo los datos de una persona y pongo el título, el escaneado de la universidad, de una universidad, pongo los datos, pongo en su título que es un profesional en medicina, digamos. Entonces, ese documento lo imprimo, se lo entrego a la persona que quiere ese documento, y esta persona, mientras tenga el documento en sus manos y no lo utilice, esta persona no está cometiendo ningún delito. Para hacerme entender mejor, digamos que esa persona soy yo. Yo me forjo el documento. Yo tengo mi máquina de alta calidad, de primer nivel, y esta máquina imprime todo mi título, y cuando usted lo ve es idéntico al documento que emite la universidad o el Ministerio de Educación. Ese documento, mientras yo lo tenga y no lo utilice, no está causando ningún estado y ningún perjuicio, no está afectando en el desenvolvimiento de la sociedad. Yo lo tengo guardado y está ahí, y es un adorno, digámoslo así. ¿Cuándo se constituye el delito de falsedad material? Cuando ese documento que yo me he fabricado lo utilizo, y ahí causo que ese documento entre en el tráfico, por decirlo así, en el tráfico de un trámite. En el trámite yo pido que se me tome en cuenta para un cargo público y acredito con ese documento que soy un egresado o que soy titulado de una universidad y que he cursado una carrera y que soy titulado y tengo todos los requisitos. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que cuando se usa ese documento, ese documento forjado, es donde efectivamente se va a concretar, se va a plasmar el daño y el delito de falsedad material. ¿Por qué? Antes en nuestra legislación, ya solamente el hecho de forjar un documento se decía que ya se había cometido un delito. Pero eso ha tenido que ser normado por la jurisprudencia constitucional para efectos de que si tú tienes o has forjado un documento falso, adulterado,
pero no lo utilizas, es necesario que ese documento o aquel documento público que tú has forjado, es necesario que cause un daño. Y ese es uno de los requisitos que ahora la jurisprudencia ha indicado que es necesario para que se constituya el delito de falsedad material. Ahora, no solamente el de falsedad material, sino también la falsedad ideológica y el uso de instrumento falsificado. ¿Por qué? Es muy común en nuestra sociedad, bueno, al menos no sé cuán común será ahora con el tema de que todo ya es mediante tecnología, mediante las redes sociales, mediante todas las plataformas que existen ya tecnológicas, pero antes era muy común que un joven que quería pretender tener más edad para ir a una discoteca o para entrar a algún restaurante o algún lugar donde no se permitían a los menores de edad, era muy común que se fabriquen carnets donde se alteraba la fecha del nacimiento. Entonces, en ese carnet, el joven podría tener, en realidad, ser menor de edad, pero en el carnet él figuraba con una edad de 21 años o 25 años que le permitía acceder a ciertos lugares donde los menores de edad estaban prohibidos. Eso era típico. ¿Eso causaba algún daño? Pues es para analizarlo, ¿no? Si causaba algún daño. Empero, si nos vamos al hecho de que ese joven tenía ese documento en su billetera, se podría entender que ese joven habría cometido justamente el delito de falsedad material. Empero, ese joven era susceptible de que se lo investigue y se lo procese por un delito con la pena privativa además de libertad que tiene de 1 a 6 años y etcétera. Entonces todo eso ha generado que con el avance de nuestra normativa y además con el orden que ha puesto el Tribunal Constitucional, se entienda que para que cualquiera de estos 3 delitos se concreten como un delito hecho que haya causado un daño, sí o sí y necesariamente tiene que afectar a un tercero. Tiene que afectar de manera que sea cuantificado el daño. Es decir, que de alguna u otra forma el uso, la fabricación de ese documento público, el cambio de los datos en un documento por datos que son falsos, tengan que afectar a un tercero. Y en este caso, tenga que afectar de una forma que se cuantifique en un monto económico, ¿no? En una cuantía. No sé si me he dejado entender y con esa breve explicación quizás he podido dar una introducción al tema de que los delitos de falsedad tienen que tener como consecuencia que estos delitos causen un daño a un tercero. Si no hay o no se demuestra que se causa un daño, entonces muy probablemente no se pueda tipificar esos hechos a los tipos penales de falsedad. Perfectamente, doctor. Doctor Manrique, usted ha sido muy explícito y ha dado con todos los presupuestos que exige este tipo penal para establecer la pena, que es la sanción en contra de las personas que han incurrido con su conducta en este tipo de hechos. Usted lo ha manifestado perfectamente, o sea, el que forjare, o sea, el que va a elaborar, el que va a hacer aparecer el documento. Pero para que tenga esa manifestación externa, esa conducta, o sea, tiene que causar un daño y esto tiene que ser cuantificable. Ese es uno de los presupuestos más esenciales para condenar o para que reciban una condena
la persona que ha incurrido en este tipo de hechos delictivos. Tiene que haber un perjuicio, un daño, ¿no? Y este tiene que ser cuantificable. Muchas veces, o sea, usted lo ha dicho muy bien, lo ha graficado con el ejemplo, se puede forjar un documento falso, en tanto no se utilice el mismo y no cause perjuicios y daños a terceros, o sea, ese hecho queda subjetivamente en el yo interno de la persona que posee este instrumento falsificado. Pero una vez que lo ha utilizado, ahí sí está entrando a cometer el delito de orden penal, que es el delito de falsedad material. Lo ha graficado, lo ha expuesto muy bien, mi querido doctor Manrique. Siempre es un gusto compartir con colegas penalistas para precisar estos hechos, porque en materia penal, o sea, la sanción que va a establecer el tribunal tiene que tener prueba plena para emitir una sentencia condenatoria. Porque si existen las dudas que sabemos o se han generado, son más las dudas que la certeza de lo que se ha hecho, lógicamente va a haber una absolución, ¿no? Por falta de elementos probatorios, por falta de pruebas para poder condenar esta conducta. Usted lo ha manejado muy bien. No sé si usted nos quiere enriquecer un poquito más en qué tipo de hechos, o sea, también se sucede más frecuentemente y son recurrentes este tipo de conductas ilícitas que se dan en nuestra sociedad. Tiene usted la palabra, mi querido doctor Manrique. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que lo que se puede ver en el día a día es que efectivamente a nivel social y en la más se ve en la juventud, no se llega a entender la gravedad de estos hechos. Muchas veces no se toma la debida seriedad en cosas que son comunes, pero que pueden causar en cierto momento, pueden repercutir en el estado de los jóvenes o de las personas. Para hacerme entender, en la época de la pandemia te pedían un permiso de circulación. Entonces no faltaban los vivos que te lo hacían tu permiso de circulación. Tú podías andar con eso mientras no te hagan el control. Sin embargo, ha ocurrido que cuando ya se ha empezado a poner más control en la circulación de los vehículos y de las personas, se han encontrado con que varios de los que han sido aprehendidos, han sido arrestados, tenían documentos de ministerios, tenían documentos de ser falsos médicos, tenían credenciales de instituciones públicas. Y ahí, por esa viveza criolla, que nosotros le decimos así a veces, estas personas han terminado entrando en procedimientos abreviados y aceptando una sanción penal y aceptando una sentencia condenatoria. Y no nos damos cuenta que cuando vos como joven te metes en un problema mediante haciendo o no haciendo este tipo de cosas, puedes generar que si te dan una sentencia condenatoria, tus antecedentes se encuentren viciados para siempre, porque no vas a poder acceder a un cargo público, no vas a poder entrar ni postularte para un cargo en alguna institución, porque todas van a pedirte tu rehab, y en tu rehab vas a aparecer con una sentencia. Imagínese solo para circular, solo porque quería ir a caminar o porque quería ir a dar una vuelta en la pandemia. Entonces, este tema de las falsedades es un tema recurrente y más que todo, hablando, vamos a ponerle niveles. El nivel más bajo es para cosas que son irrisorias, pero igual tienen una responsabilidad.
el que tú te aparezcas una licencia diferente o que aparezcas con un carnet diferente, que te saques una credencial de una universidad, que te saques una credencial de un canal de televisión. Puedes pasar desapercibido, pero si llegan a encontrar ese documento falso, entonces estás en problemas. Y sí, te vas a ser susceptible y pasible para que te den una sanción. Y esa sanción te puede perjudicar en tus antecedentes. Eso hay que dejar claro. Posteriormente vamos a subir de nivel y vamos a hablar ya de los delitos, de el dolo que existe en fabricar ya un documento público y adulterarlo. Vamos a decir y vamos a entender que en el lugar bajo que acabo de referir se encuentran solamente delitos culposos. Pero ahora vamos a hablar del dolo. Es necesario el dolo para que la sanción en una falsedad material o en alguna de las falsedades sea la máxima. El dolo es importante a la hora de la valoración que realiza el Ministerio Público y la valoración también que va a realizar el tribunal en un eventual juicio. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos lo primero que he indicado hace un momento, que tiene que existir un daño y un perjuicio a un tercero y ese daño tiene que ser cuantificado. Actualmente en el día a día, cuando tú quieras presentar o quieras ir a denunciar acerca de una falsedad, el Ministerio Público lo primero que va a observar es que exista un daño cuantificado. Ya no se va a poder emitir, ya no se va a poder aceptar una denuncia si tú no acreditas que efectivamente esa falsedad te ha causado un daño. Entonces ese es un requisito muy importante. Cuando una persona o un grupo de personas actúan con intención, con dolo, es ahí donde sí o sí van a forjar este documento con la intención de llegar a un objetivo que les beneficie a ellos y que les perjudique a la víctima. Entonces, es ahí donde hay que tener, y se ve ya en el día a día, y se ve ya en la fiscalía y en los juzgados, que muchas personas forjan folios reales, forjan poderes, forjan testimonios para pasar bienes inmuebles a nombre de otro, para comprar bienes, todo ello, y que la intención de forjar esos documentos es justamente apropiarse de un bien, apropiarse de una cuenta bancaria, apropiarse de una herencia y causar un perjuicio tremendo a las víctimas, que también en su mayoría son personas que no tienen el conocimiento o saber cómo podría ser que cuando... Hay mucha gente que, y aquí una pausa de ejemplo, hay mucha gente que se quiere declarar herederos, pero esperan más de 8 años. Van a hacer su declaratoria de herederos y resulta que han aparecido 3 personas que ya se han declarado herederos hace 5 años atrás y ya se han declarado herederos sobre todos sus bienes y han grabado los bienes de estas personas que son los verdaderos herederos. Entonces, los delitos de falsedad son delitos que se deben tomar muy en cuenta a tiempo de hacer cualquier tipo de trámite o cualquier tipo de acción judicial civil, porque se ve mucho en las acciones judiciales civiles, cómo es que aparecen documentos fraguados, aparecen documentos falsos, y eso por descuido de las personas o de la misma víctima, que a veces deja pasar el tiempo y no falta la gente inescrupulosa que se aprovecha de esa ignorancia para hacer documentos falsos y quitarle los bienes a estas personas. Ya nos queda ya nada, ya estamos terminando el programa. Sin embargo, vamos a solicitar un minutito para que nos pueda explicar acerca de las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones más leves
¿Y cuáles serían las sanciones más graves para estas personas, bueno, que deciden justamente fraguar estos documentos? Cuéntenos. Bueno, a ver, aquí tenemos que ver dos cosas que ahorita les he indicado. Primero, la intención. La intención es el dolo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, en el transcurso de la investigación, en el desarrollo de la investigación, llegamos a una etapa, a una conclusión de una etapa preliminar y posteriormente a una conclusión de una etapa preparatoria, la cual se va a concluir, va a culminar la etapa preparatoria con una resolución de acusación. Y en este caso me estoy yendo al hecho de que efectivamente se ha acreditado y hay los elementos suficientes y la prueba de que la persona ha cometido el hecho de falsedad material. Ahora, respondiendo a su pregunta, doctora, el Código Penal nos ha establecido fácil, de 1 a 6 años. ¿Quiénes son los que se encargan de poner esa pena? Es justamente el tribunal en un juicio. ¿De qué depende? Depende del dolo. Si se acredita que efectivamente estas personas han hecho con toda la intención de perjudicar, de causar un daño, y lo han causado, y ese daño se ha cuantificado, se han aprovechado, y con ese documento han generado, estas personas se han enriquecido y han causado un detrimento en el patrimonio también de la víctima al máximo, entonces corresponde que el tribunal otorgue una sentencia condenatoria de 6 años, la máxima. Solo estoy hablando, pero de la falsedad material, porque en muchos casos se acumulan otros delitos, y eso también suma en el caso para que el tribunal vea la intención y todo lo que ha causado los hechos que han realizado. Ahora, de 1 a 2 a 3, 4, 5 años, eso lo va a ver el tribunal, pero generalmente hasta la mitad de esta pena se ve mucho en los procedimientos abreviados. En este caso, cuando la persona que ha cometido el hecho acepta, y obviamente puede ser que el delito lo haya hecho de forma culposa, es decir, que no era el fin que él perseguía, pero al realizar este documento ha causado también un daño, no tan fuerte ni tan intencionado como el dolo, pero sí también se ha causado un daño, y eso va a medir el tribunal, o en todo caso, si se va a ir a un procedimiento abreviado, es el Ministerio Público quien va, por utilizar una palabra nada más y no hacerme mal entender, pero quien va a negociar con el imputado la pena que se le va a dar en virtud a todo lo que se ha podido investigar. No sé si he podido aclarar. Sí, ha sido una magnífica exposición, mi querido doctor Manrique. Le quedamos muy agradecidos por su participación en el programa. Estamos muy contentos y estoy seguro que la población también lo está, por las explicaciones que usted ha dado acerca de la participación, la autoría en este tipo de delitos que se cometen cotidianamente, ¿no? Muchas veces no tan de mala fe, donde viene, o sea, lo que usted ha dicho a veces se convierten en delitos culposos o delitos dolosos, o sea, dependiendo siempre de la intención, o sea, de la voluntad que manifiesta la persona que está cometiendo el hecho. Muchísimas gracias, mi querido doctor Juan Carlos Manrique. A ustedes, doctores, muchas gracias por la invitación. Isabel. Claro que sí, ha sido un gusto haberlos acompañado esta tarde, al doctor Manrique y al doctor Ignacio Escobar, agradecerles por la presencia, el tiempo también que se han dado para poder orientar a nuestra audiencia en estos temas que son importantes
y por supuesto, ojo, a no dejarse embaucar por estas personas que utilizan documentos falsos para, bueno, tener una ganancia extra. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado esta tarde. A usted, a nuestra audiencia, lo mismo. Desearle una excelente tarde y nos reencontramos en el consultorio jurídico el siguiente lunes a las 4 de la tarde, nuestra cita. Permiso. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora.